Si pedir perdón por algo que nosotros sabemos que hicimos mal es complicado, ¿cuánto más difícil es pedir perdón por algo que no estamos seguros de que si hicimos algo mal o bien, o algo que nosotros tenemos dudas de que realmente hicimos algo mal o bien? Por supuesto que no me refiero a pedir perdón boca para afuera, sino que me estoy refiriendo a pedir perdón sinceramente, sintiendo hasta los huesos nuestro arrepentimiento por lo que hemos hecho. ¿Cuán difícil entonces es para nosotros pedir perdón por algo que nosotros no tuvimos intención de cometer, o incluso aquellos que no sabemos realmente si hicimos mal o no? Y si es contra Dios, aquel que sabe todas nuestras últimas intenciones, nos preguntamos si realmente vale la pena hacer este tipo de pronunciación, de confesión, si tenemos que pedir perdón por aquello que realmente tal vez ni siquiera estamos seguros de que hicimos bien o mal. En el pasaje de este día nos encontramos con las últimas ofrendas, con el último tipo de ofrenda que el Señor le ordena al pueblo de Dios. Tenemos el holocausto, la ofrenda vegetal, la ofrenda por la paz, la que corresponde a la purificación, y ahora sí tenemos la ofrenda de la culpa, o por lo menos esta es la forma en la cual está catalogada en los títulos de nuestras Biblias. No obstante, tenemos, por ejemplo, en la versión NRSV, en la versión en inglés, que no la llama la ofrenda de la culpa, sino que la llama la ofrenda de la restitución. Esto es, la ofrenda del holocausto y la purificación tratan el tema del pecado y la culpa, así que esto no es lo que caracteriza precisamente esta ofrenda que nos toca hoy en este día. Lo que realmente distingue a esta ofrenda de las demás es el tema de la reparación, de la restitución de un mal cometido contra Dios, como tenemos en el 5, 14 al 19, o contra los demás, que tenemos en el 6, del 1 al 7. Restitución, reparación, proactivamente subsanar el error cometido, primeramente al hacer un sacrificio en señal de culpa y arrepentimiento, y en segundo lugar, devolviendo lo defraudado y hasta añadiendo un pequeño interés. Tenemos en el versículo 16 que dice: Él restituirá aquello que haya defraudado de las cosas sagradas, añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por la culpa y le será perdonado. El principio es que alguien tiene que pagar, restituir el daño cometido. Lo que me llama la atención es esto, que en el versículo 15 habla de pecados cometidos por inadvertencia respecto a las cosas santas. Cuando habla de cosas santas, se trata de la apropiación indebida o el mal uso de aquellos sacrificios que fueron ofrecidos y que no le corresponde a esa persona comerlas. Cuando habla de inadvertidos o inadvertencia, se está refiriendo a que la persona no estaba segura de que si estaba haciendo algo bien o mal, por lo menos que lo que respecta a los versículos 14 al 16. Pero en el versículo 17 al 19 nos encontramos con estas transgresiones que ni siquiera llegó a saber si cometió algo indebido o no. O sea, hay cierta duda de que se obró bien o mal. Es esta duda lo que empuja al oferente a ofrecer este sacrificio, ya que ni la advertencia ni tampoco la falta de certeza son causal de exhibición de culpabilidad. Y esto es la gravedad del pecado. No existe justificativo alguno en contra del pecado cometido contra Dios. Pensemos en esta manera entonces en los pecados que cometemos sin saber si realmente son pecados o tenemos duda de que los estamos cometiendo. Yo creo que todos los cristianos, todos nosotros, tenemos cierta duda respecto a ciertos casos, situaciones en los que hay como una especie de zona gris, no sabemos si estamos cometiendo un pecado o no, no está restringido de forma tajante lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando dice no robarás o no matarás, hay una orden explícita y clarísima, acá no hay tutía. Pero trabajar, por ejemplo, o emplear a alguien en negro en un país como Argentina, estamos en una zona gris, y yo sé que estoy tocando acá un tema sensible. ¿Estamos cometiendo un pecado o no estamos cometiendo un pecado? Y así podemos nombrar miles de ejemplos. Sin duda alguna, todos cargamos con cierta culpa
y también tenemos dudas en cuanto a ciertas situaciones que no son del todo claras. Y lo peor de todo esto es que estas dudas, este sentimiento de culpa, puede llegar a ser obstrucción causal de que nosotros no podamos crecer o madurar como cristianos, ya sea otra vez por la culpa que trae esta situación o porque ciertamente esto es un pecado para nosotros. Los pecados inadvertidos o dudosos nos llevan a meditar a cómo nosotros tenemos que responder como cristianos. Y lo primero entonces tenemos que recordar la gracia de Cristo Jesús. El sacrificio de restitución nos recuerda una vez más aquel que pagó todo lo que nosotros hicimos mal, tanto lo que sabíamos que estamos haciendo mal como aquellas cosas que no nos enteramos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pagó por nuestros pecados, por todos y cada uno de aquellos. Y es esta gracia en Cristo Jesús lo que a nosotros nos permite poder crecer y seguir adelante a pesar de nuestras dudas y nuestras culpas. Recordamos entonces la gracia de Cristo Jesús. Lo segundo es que nos empuja a la humildad. La restitución hecha por Cristo Jesús no es excusa para que nosotros vivamos de una manera libertina, porque el Señor nos llama a ser santos como Él es santo. Y es en esta diaria batalla por ser santos en que nosotros entendemos que a pesar de todos nuestros esfuerzos, siempre van a haber pecados. Siempre van a haber cosas que a pesar de que nosotros no tuvimos la intención de cometerlos, o a pesar de que ni siquiera nosotros estamos enterados o tenemos duda de que hicimos algún pecado, nosotros sabemos que están ahí. Y esas cosas son cuestiones que manchan nuestra espiritualidad. Y que Cristo haya cubierto incluso estas cosas nos empuja no a la soberbia espiritual, sino a la humildad, a saber que necesitamos más y más de la gracia de nuestro Señor. Y lo tercero, esto nos llama a madurar. Porque la ignorancia tiene que ser cortada y la inadvertencia tiene que ser reducida si queremos ser perfectas conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Necesitamos madurar y para ello le rogamos al Espíritu Santo que revele aún lo más desconocido, lo menos visible, aquello que no sabemos que está ahí, de modo que seamos cada vez más conscientes de nuestras faltas y aún así corramos con más ímpetu a esta gracia que nos llama a venir todos los días a su presencia. Corramos entonces a la madurez como cristianos bajo la guía del Espíritu Santo, quien revela nuestros secretos más ignorados, más inadvertidos y más escondidos en nuestro corazón. Corramos todos los días a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga hoy también.